ejercicio de cargas y campo eléctrico. Bien, lo que tengo es 4 cargas distribuidas en los vértices de un cuadrado. Me dan los valores de las cargas, me dan las dimensiones del cuadrado, que tiene el lado de 8 centímetros, las cargas están aquí, y me piden calcular el campo eléctrico en el centro de ese cuadrado. Serían las intersecciones de las uniones de los vértices. Bien, eso es lo que me pide, campo eléctrico en el centro del cuadrado. Bien, vamos a proceder a resolverlo, pero previamente le voy a decir qué es lo que necesitamos. Necesitamos conocer las leyes trigonométricas, Pitágoras, seno, coseno y tangente. Precisamos ya ver la ley de Kirchhoff, campo eléctrico y la fuerza que genera un campo eléctrico. O sea, básicamente no lo precisamos solamente la del campo eléctrico porque estamos calculando campo eléctrico, pero vamos a dejarlo ahí como que es lo que tenemos que saber. Bien, después tenemos que saber cómo trabajar con vectores, en cada una de sus formas que se pueden presentar. Y propiedades de los cuadrados, por ejemplo, vamos a tener que la intersección de los lados va a dar en el centro, de las diagonales va a dar en el centro. Tenemos un ángulo de 45 grados en cada una de las divisiones ahí, 90 grados en el centro con las diagonales. Después esto lo vamos a ver ahora, que la distancia esta va a ser igual a L por la longitud por coseno de 45, que sería lo mismo que raíz de 2 sobre 2, que es coseno de 45, ¿no? Bueno, ¿por qué esto es eso? Bueno, porque si nosotros aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde tenemos los catetos que son D. La hipotenusa sería L y el ángulo 45. Entonces sería hipotenusa por coseno de 45. Estaríamos aplicando esta ley. Cateto adyacente. Y esto me daría eso. Otra forma de calcular, o sea, la media diagonal, sería que yo tengo este lado, sería un ángulo recto, y calculo como quien dice, la hipotenusa. Y el centro, el D, la mitad, sería la hipotenusa dividido 2 de este lado. Entonces sería el cuadrado de uno de los catetos, el cuadrado del otro de los catetos, la raíz cuadrada, me daría esta longitud de la diagonal. Y a eso lo divido entre 2 y me quedaría media diagonal, que sería la distancia que vamos a tener aquí. Eso es lo que necesitamos saber previamente. Y ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Primero es calcular en el punto donde queremos ver el campo eléctrico, cada uno, o sea, qué campo eléctrico me genera cada una de las cargas independientemente. Luego eso van a ser vectores, vamos a tener que sumar todos los vectores de cada una de las cargas, del campo eléctrico que nos generan las cargas, y vamos a hacer una suma vectorial y de eso vamos a sacar la resultante. Después, bueno, vemos qué componente nos queda y ahí calculamos todo lo demás. Bueno, vamos a proceder a hacer los cálculos. Bien, empecemos con la carga 1. Con la carga 1, voy a buscar la regla, perdón. Bien, con la carga 1 es positiva, entonces en el punto P el campo eléctrico que va a generar va a ser saliente, va a salir de la carga 1, va a ser hacia afuera. Entonces yo lo que voy a tener va a ser una fuerza de este estilo. De la carga Q1 que está aquí, va a ser saliente. Acá estaría Q2 y acá estaría Q3. Q3 y Q4. Así es como están distribuidas las cargas en la letra. Bien, Q1, Q2, Q3 y Q4. Q1 es positiva, esta es positiva, Q2 es negativa, Q3 es negativa y Q4 es positiva. Bien, acá yo tengo lo que me genera la carga 1. Ahora, vamos a la carga 2. La carga 2 es negativa, entonces el vector de campo eléctrico va a ser hacia adentro, o sea, va a ser entrante, va a entrar a la carga. Entonces mi componente vectorial va a ser hacia la carga. Va a ser hacia la carga esa. Bien. Ahora vamos con Q3, que está en el punto C. Es negativa, entonces también va a ser entrante esa carga hacia la carga Q3. Entonces la carga Q3 me va a dar una componente
en ese sentido, ¿no? Ahora vamos a la carga Q sub 4. La carga Q sub 4 es positiva. Entonces va a ser que va a salir de la carga Q sub 3 y va a ser hacia afuera. Entonces acá yo tengo esta componente que va a tender a repeler las cargas positivas que coloquemos ahí. Así que esto va a ser E sub 4, va a ser en ese sentido. Y bien, me queda en esas oposiciones. Bien, ahora para hacer la suma de vectores lo que tenemos que llevar va a ser esos vectores a unas coordenadas cartesianas. Bien, acá es donde vamos a tomar una de las propiedades del cuadrado, que las propiedades del cuadrado me dice que este ángulo es recto, ¿no? Aquí tenemos que sería forma 90 grados. Así que nosotros perfectamente podríamos tomarnos nuestro vector, ¿no? Nuestro eje cartesiano, podemos hacerlo así, este es el J y este el I. ¿No? Así que nos vamos a referir J e I. ¿No? Lo elegimos en ese sentido, ¿no? Porque acá tenemos ángulo de 90 grados. Lo elegimos en ese sentido para no tener que andar trabajando con senos ni cosenos. ¿No? También lo podríamos haber elegido así, pero ya tendríamos que utilizar senos y cosenos. Entonces ahí ya nos evitamos esas cuentas. Bien. Ahora vamos a proceder a calcular esta distancia de aquí a aquí, ¿no? Esta distancia de aquí a aquí, que ya lo había mencionado, va a ser la misma para todos, ¿no? La distancia del punto central hacia cada uno de los vértices va a ser D, y en este caso vamos a tener este ángulo que es de 45 grados, vamos a tener un ángulo recto, ¿no? Y el D que yo voy a calcular, bueno, acá vamos a poner, calculamos D. Calculamos D. Bien, ahí vamos a calcular a D. D me va a quedar, va a ser igual a la hipotenusa. Este triángulo rectángulo, la hipotenusa va a ser el lado, ¿no? Va a ser el lado de mi cuadrado. Y este va a ser el cateto adyacente, que es de 45 grados. Así que va a ser coseno de 45 grados, ¿no? Esto sería lo mismo que 0, tenemos 8. 0,8 por coseno de 45 grados va a ser igual a 0,050, a ver que me fijo, y 57 metros. ¿No? Esa va a ser nuestra longitud. Bien, ahí ya tenemos uno de los datos, porque nosotros para calcular el campo precisamos, o sea, si vemos acá, precisamos la carga y la distancia. Y con eso calcularemos todo. Bien, ahora vamos a calcular, por ejemplo, vamos a calcularlos acá. Vamos a calcular primero campo de 1. Campos. Primero vamos a calcular el E1. ¿No? Va a ser igual a lo que sería la constante eléctrica, lo vamos a multiplicar por la carga, que sería Q sub 1, dividido la distancia al cuadrado, ¿no? Esto sería lo mismo, y esto sería por mi versor, que en este caso si yo estoy con la carga Q sub 1, mi vector E1 es este, y sería en el versor J, pero si mi versor J va hacia el punto A y mi campo eléctrico va hacia el punto D, sería negativo, ¿tá? Porque se opone a mi vector, a mi versor cartesiano, ¿tá? Entonces sería ahí, con signo de menos, ¿tá? Esto sería igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado dividido coulombios al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por lo que sería la carga. Mi carga sería 4 por 10 a la menos 6 coulombios. Y lo vamos a dividir entre la distancia que dijimos que valía esto, que sería esta distancia, 0,057 al cuadrado. Y esto sería por el vector menos j.
Y eso me daría, si yo llevo a la calculadora, me daría menos 11 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. ¿Está? Acá sería metros cuadrados. Este metro cuadrado lo simplificamos con este. Uno de los coulomb lo simplificamos ahí. Y me quedaría eso por el vector J. Vamos a poner bien J, que es mi versor. ¿Está? Y aquí yo tendría mi componente E1. ¿Está? Bueno, ahora vamos a calcular todas las otras que son muy similares. Vamos a calcular, por ejemplo, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. ¿Tá? Todos estos valores va a ser K por Q sub 2 dividido la distancia al cuadrado. Lo mismo va a ser acá, pero nada más que va a ser con Q sub 3 dividido la distancia al cuadrado. K por Q sub 3, 4 de distancia al cuadrado. Bueno, vamos con E2, vector, ¿no? Todos estos son vectores. E2 sería esta carga y el E2 es de atracción. Va a estar en el mismo sentido que el I, así que esto sería más I. ¿Ah? El vector I es hacia la carga B, hacia el punto B, y E2 es hacia ese mismo punto. O sea, se coincide el vector E con la componente de dimensión. Bien, ahora vamos con E3. E3 sería esta. Esta, si la miramos acá, se va a oponer a nuestra carga. O sea, el vector I va hacia el B y el vector campo eléctrico de la carga E3 va a lo contrario, va hacia el punto C. Entonces acá sería menos I. Bien, seguimos con todo esto. Ahora vamos con el vector E4. El E4 sería esta carga. El E4 va en el mismo sentido que el versor J, así que acá sería más J. Bien, bueno, ahora vamos a sacar las operaciones. Bien, acá también sería 9 por 10 a la 9. ¿No? Newton por metro cuadrado por coulombs al cuadrado por, acá también sería lo mismo, 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado dividido coulombios al cuadrado. 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado dividido coulombios al cuadrado. Bien, después lo vamos a multiplicar por cada una de las cargas. Este sería 3 por 10 a la menos 6. Sería coulombios. Este sería 7 por 10 a la menos 6. Coulombios también. Este sería 8 por 10 a la menos 6. Coulombios también. Y todos van a estar divididos por la misma distancia, que sería 0,057 al cuadrado. 0,057 al cuadrado. 0,057 al cuadrado por metros cuadrados. Por metros cuadrados, por metros cuadrados. Ahí vamos a simplificar metro cuadrado por metro cuadrado, uno de los coulombios con uno de los coulombios. En todos hacemos lo mismo. Y bien, y ahí vamos a tener un resultado en cada uno de los valores. Bien. Perdón, acá me falta, por ejemplo, el J. El J, el I y todos los demás. Bueno, en este sería más I. En este sería menos I. Y en este sería más J. Bien. Así que acá vamos a hacer las operaciones. Y voy a tener que este vale 8,31. Que va a ser positivo. Con 31 por 10 a la 6 por el vector J, por el vector I, perdón, por el vector I. Este otro va a ser, si me fijo, 19,4 por el vector
por el vector J. Por el vector J, ¿no? A ver, ¿no? El I3. No, por el vector menos I. Acá va a ser menos I. Así que voy a tener un signo negativo acá, menos I. ¿No? Y el último sería menos 22, o sea, va a ser 22,2. Ah, perdón, acá me falta por 10 a la 9. Por 10 a la 6, digo. Sería por 10 a la 6. Y acá también por 10 a la 6. Y acá sería menos I. Y acá sería más I. ¿Ah? Bien. Eso serían las componentes. Acá yo tendría E sub 4. Acá tendría E sub 3. Vector, vector. Y acá tendría E sub 2 vector. ¿Ah? Y ahí tenemos los valores. Bien. Ya tenemos los valores. Ahora tenemos que calcular el campo en el punto referido, que es el punto central. ¿Ah? Vamos a poner campo en P. ¿Ah? Y va a ser la suma de esto. Así que yo tengo el campo en P. Va a ser igual a lo que tengo por 10 a la 6 en I, le voy a poner así, ¿no? Por I, más la otra componente por 10 a la 6 por J, ¿no? Acuérdense que esto yo multiplico para acá y me van a dar las componentes diferentes. Esto para no tener que estar haciendo tanta cuenta. Bueno, así que voy a, con respecto a E1, ¿ah? E1 sería menos, en el sentido de menos J. Así que E1 sería, aquí pondríamos 11, menos 11. A ese tenemos que ir, bueno, es menos 11, ahí estaría. Después vamos con E2. E2 sería en el mismo sentido que I, así que sería más 8,31 por 10 a la 6. 11 por 10 a la 6. Bien, después tenemos E sub 3, que sería en el sentido negativo, o sea, de I, sería menos 19,4. 19,4. Y después tenemos el otro valor que sería el E4. El E4 sería en el mismo sentido que J, así que va a ser más 22,2. Si hacemos esta cuenta, E sub P en vector va a ser igual 11,1 y sería negativo. Por 10 a la 6 en el vector I. Y le vamos a sumar lo que sería esto, que sería, esta suma sería 11,2 por 10 a la 6. Vamos a ponerle con color el vector I y el vector J. Y acá sería menos y acá sería más. Bueno, este sería mi componente vectorial. Esto sería expresión binómica. O cartesiana de lo que sería el campo eléctrico en el punto P, en el centro. Bien, ahora si a esto nosotros lo llevamos a nuestro sistema coordenado, vamos a llamar el J y el I, o sea, seríamos torcido ahí. Tenemos que por un lado vamos a tener una componente que va a ser de 11 en el sentido contrario ahí, o sea, vamos a tener aquí esta componente acá,
Acá vamos a tener el 11 con 1. Esto lo multiplicamos por 10 a la 6 para no tener que estar trabajando con la multiplicidad. Esto sería acá Newton por Coulombio. Me faltó poner las unidades. Newton por dividido Coulombio. Acá también. Newton dividido Coulombio. Esto no tenemos que olvidar. Bueno, ya le falta por todos lados. Bien. Por otro lado, acá sería 11 con 2. Esto sería aproximadamente a 11. Y esto también sería aproximadamente a 11. Bueno, si proyectamos, aquí vamos a tener nuestra componente vectorial. Y acá vamos a tener un ángulo. Y acá vamos a tener el módulo de E sub P. Y vamos a tener ese valor. Bien, para calcular el módulo de E sub P, el módulo va a ser igual a los cuadrados de esto. Así que esto va a ser igual a raíz cuadrada de lo que sería 11 con 1 al cuadrado más 11 con 2 al cuadrado. Todo esto multiplicado por 10 a la 6. Y esto sería Newton sobre Coulombios. Si hacemos esa operación me quedaría 15. Si llevamos eso a la calculadora, el valor de E sub P sería 15,78 por 10 a la 6, no me voy a olvidar de ese 10 a la 6 dividido Newton sobre Coulomb. Este sería mi módulo, sería este de aquí. Bueno, ahora el ángulo sería, el alfa sería arco tangente de lo que sería el cateto opuesto. Si vamos a calcular este ángulo, el cateto opuesto sería sería 12 con 2, 11 con 2, dividido 11 con 1. El por 6 sería eliminarlo y esto me queda aproximadamente 45 grados con 2, que es aproximadamente a 45 grados. Más o menos ahí. Entonces, si yo voy a expresar mi campo eléctrico con ese vector, sería el E sub P en polar sería el 15,78 por 10 a la 6 Newton sobre Coulombio. Mi ángulo sería 180 menos 45,2. Y ahí tengo mi expresión en polar. Si vamos a lo que sería la realidad, bueno, yo tengo mi vector I. Esto sería, bueno, si proyectamos, sería prácticamente en el centro. Acá yo voy a tener mi eje Y, acá voy a tener los 45 grados. Y acá voy a tener mi vector E sub P y sus componentes. La resultante va a ser este vector. Mi campo eléctrico sería en esa dirección. Y con este valor de módulo y acá 45 grados aproximadamente de lo que sería aquí. 45,2. Bien, eso ha sido la resolución del ejercicio. Como siempre, calculamos el campo eléctrico en el punto que queremos calcularlo de cada una de las cargas. Luego buscamos un sistema de coordenados que nos quede cómodo para poder hacer la suma vectorial. Hacemos la suma vectorial y después calculamos el módulo y el ángulo con respecto a ese sistema coordenados que seleccionamos y ahí hacemos la suma vectorial. Y ahí quedaría pronto el ejercicio. Bien.